La sesión del día de hoy está enmarcada en esos requisitos legales ambientales aplicables a la contratación de esos gestores de residuos. Recordemos que nuestra cadena logística en temas de residuos es bastante amplia, es bastante larga cuando nosotros disponemos cualquier tipo de residuos dentro de nuestras organizaciones. Recordemos que uno es el generador, que regularmente somos nosotros, las empresas. Otro es el transportador, ¿sí? Otro es el dispositor final y en algunas ocasiones ese dispositor final se cambia por el transformador final. Algunos de estos requisitos, algunos de estos residuos son aprovechados, ¿sí? Por unos transformadores y otros tipos de residuos, que es lo que vamos a ver, están siendo tratados, ¿sí? O dándole una disposición final. Y para cada una de estas etapas o para cada uno de estos tipos de residuos, nosotros necesitamos identificar cuáles son esos requisitos legales ambientales aplicables a esa contratación de esos gestores, ¿sí? Y ver qué le tengo que pedir al transformador, qué le tengo que pedir un poco a este transportador y qué le tengo que pedir un poco o qué tengo que cumplir yo como generador. Entonces, aquí en estos requisitos legales ambientales aplicables, hoy así maratónicamente vamos a tratar de abordar los más relevantes o los principales que tenemos dentro de cualquiera de nuestras organizaciones. Hay algunos que son especiales, hay algunos que tenemos algunos requisitos específicos, hay algunas regulaciones distritales, ¿sí? En Bogotá tenemos unas regulaciones distritales con relación al tema de recolección de aceites, tanto aceites provenientes de hidrocarburos como aceites que provienen de origen vegetal, que regularmente son los que disponemos o salen de nuestras casas cuando son domésticos o a nivel industrial cuando tenemos o somos restaurantes o servicios de catering. Bien. ¿Qué tipo de residuos vamos a tratar de abarcar el día de hoy? Los tipos de residuos que vamos a tratar de abarcar el día de hoy son los residuos peligrosos, algunos no peligrosos, unos de manejo diferenciado y unos residuos que son especiales, ¿sí? Que tenemos que por su volumen eh, se manejan como especiales, pueden ser no peligrosos o en algunas ocasiones, si no se hace una buena disposición, se pueden convertir en peligrosos, pero nuestra regulación o digamos que en nuestro argot se está trabajando como residuos especiales. Bien, vamos a iniciar con los que más nos generan inquietud y son estos residuos peligrosos y cómo funciona la cadena logística, porque a veces pensamos que quien se lleva los residuos es quien los trata y no. En Colombia nosotros tenemos gestores que recogen o captan estos residuos peligrosos, pero regularmente no son quien los tratan o regularmente no son quien les dan la disposición final. Regularmente son otras empresas quien hacen esta disposición final o los quienes les hacen este tratamiento. Entonces, para cada uno tenemos un tipo de requerimientos con relación a estos residuos. Recordemos que nuestro decreto 4741 del 2005, que quedó compilado en nuestro decreto 1076 del 2015, decreto único reglamentario para el sector ambiente, nos clasifica nuestros tipos de residuos peligrosos. Todos aquellos residuos, ¿sí?, que tengan características radioactivas, corrosivas, inflamables, reactivas, explosivas, infecciosas o tóxicas son residuos peligrosos. ¿Y cómo sabemos esto? Con las hojas de seguridad. Las hojas de seguridad o las fichas de datos de seguridad nos dicen si nuestros productos o esas materias primas o esos residuos que estamos generando tienen alguna característica corrosiva, inflamable, reactiva, explosiva, infecciosa y tóxica. Para las infecciosas, recordemos que tenemos unos requisitos ahí específicos y es que las infecciosas son las que provienen regularmente, perdón, regularmente las infecciosas son las que provienen del sector salud, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con residuos anatomopatológicos, todo lo que tiene que ver un poco con estos residuos de biosanitarios, ¿sí? Jeringas, algunos empaques de medicamentos que han tenido contactos con pacientes, ahí tenemos estas que son infecciosas y
Esas características regularmente las vamos a encontrar en el sector salud. De repente las radioactivas la encontramos en la industria en general, ¿sí? Algunos tipos de industrias y también lo encontramos a veces en el sector salud por todas las unidades oncológicas que podamos llegar a encontrar. Y las corrosivas, inflamables, tóxicas, reactivas. Pues casi que en cualquiera de nuestras industrias podríamos llegar a encontrar residuos con estas características. Bien, recordemos que el decreto 4741 compilado en ese decreto 1076 nos clasifica, ¿sí?, las corrientes. Algunos de ustedes han escuchado o de repente han escuchado hablar de que su gestor o el dispositor final dice qué corriente de residuo es. De acuerdo a estas características corrosivas, ¿qué debe pasar? Yo tengo que ver mi ficha de datos de seguridad o la hoja de datos de seguridad o la MSDS que tenemos dentro de nuestras organizaciones y tenemos que validar dentro de este decreto si esa característica hace parte de alguna de estas corrosivas o esos componentes que tienen estos productos químicos tienen alguna característica corrosiva, inflamable, reactiva, tóxica o bueno, explosiva así regular. No están todas las industrias. Ahí tenemos unas industrias específicas donde están las explosivas, pero puede ser que en algún momento alguna de nuestros residuos pueda llegar a contener alguna de estas, de estas características. Las corrientes, ¿sí?, que están clasificadas en este 4741, nos dice qué tipo de residuo es. ¿Por qué son tan importantes las corrientes y por qué les hago acotación en esto? Y es porque su proveedor, y aquí empezamos con nuestros requisitos legales, es que es su proveedor de gestión de residuos peligrosos, ¿sí?, o quien haga el tratamiento, debe entregarle a usted el certificado de disposición final y tratamiento de su residuo. ¿Con qué? Con unas características específicas que también nos la pide la 4741 y es que dentro de ese certificado esté declarada la corriente. Esté declarada la corriente bajo la cual ese producto o ese residuo fue tratado, ¿sí?, o fue clasificado. Y adicional, dentro de ese certificado debe decir si él lo trató, o sea, si yo, el dispositor final, lo traté, o si fue otro quien lo trató, o si fue un tercero. Muchas veces las empresas tratantes o dispositoras finales no tratan directamente sus residuos, sino que también tienen otro aliado, un tercero, que hace esa disposición final o hace ese tratamiento final. Por eso les digo, la cadena logística en gestión de residuos, tratamiento o transformación en Colombia son bastante extensas. Podemos llegar a tener inclusive en una sola cadena logística 3 y 4 gestores, ¿sí? O tres o cuatro eh, sí, gestores que pueden hacer el tratamiento de los diferentes residuos, pero usted siempre ve el mismo carrito que viene y le recoge bien, ve a don Pedrito, que es el que le recoge sus residuos, allá con su vehículo bien organizado, con todos el kit de emergencias y demás, pero usted no sabe esos residuos hacia dónde se van. Y recuerden, señores, que usted, y dice la ley, que usted es responsable de sus residuos hasta la disposición final. Si usted es el generador del residuo, usted es responsable del residuo hasta la disposición final. Yo soy responsable del residuo hasta que se lo entregue allá a don Pedro en el vehículo. No, señor. No, yo se lo entregué allá al vehículo. Yo no sé para dónde se llevaron los residuos. No. Yo soy responsable y tengo que asegurarme que ese residuo tuvo un tratamiento, o tuvo una disposición, o tuvo una transformación. En residuos peligrosos hablamos de tratamiento y disposición final. Bien. En residuos no peligrosos o aprovechables hablamos de transformación. Ya miramos un poco por qué. Yo tengo que asegurarme en este tratamiento y disposición final hasta dónde está llegando el residuo, quién lo está tratando y qué están haciendo con esos residuos. No es, yo se lo entregué allá al señor y ahí me entregaron un manifiesto de carga donde me dijeron que sí, que se lo llevaban. ¿A dónde se lo llevaron? ¿Quiénes lo trataron? ¿Sí? Puede ser que el tratador final o al siguiente o ese gestor pueda que
infecciosas, otro de repente que trate las que son inflamables, otro de repente que trate las que son de características tóxicas. Pero yo debo asegurar quién fue el tratador final o cuál fue el tipo de tratamiento que se le dio a ese residuo. En ese escenario es muy importante que ustedes validen las licencias ambientales y ya vamos a ver un poco acá, denme un segundo, avanzo un poco. Bueno, aquí criterios de contratación. Yo tengo que asegurarme dentro de estos procesos de contratación, primero, que esos gestores cuenten con los permisos y licencias ambientales de aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. ¿Y de qué tipo de residuos peligrosos? De las corrientes que yo tengo dentro de mi organización. Por eso es tan importante identificar las corrientes de sus residuos. ¿Sí? El transportador no requiere licencia. Quien requiere la licencia y los permisos ambientales es el tratador final o el dispositor final de los residuos peligrosos. O hay unos residuos peligrosos que se hacen unos procesos de recuperación, ya vamos a ver, que pueden ser aprovechables, pero para eso deben tener licencia ambiental y esa licencia ambiental, pues recuerde que está dada por las entidades las corporaciones, el ANLA, bueno, en Bogotá estaríamos hablando un poco de la Secretaría de Ambiente, si estamos a nivel Cundinamarca estaríamos hablando de la CAR, o específicamente el ANLA sería quien estaría dando estos otorgamientos. ¿Qué debo verificar? Que si mi gestor o la empresa que me recoge los residuos se los lleva a B y C, A, B y C, entre los tres tengan las licencias, no es que los tres tengan licencia, no, cada uno tendrá su licencia, pero yo debo verificar es que quien lo trate, si lo trata A, si lo trata B o si lo trata C, dentro de su licencia ambiental, tenga la autorización para tratar ese tipo de residuo que yo le estoy entregando. ¿Listo? Es por eso que cuando ustedes hacen estos procesos de contratación es muy importante solicitar las licencias ambientales de los aliados estratégicos, porque así los llamamos, los aliados estratégicos de la empresa gestora que transporta los residuos para ver si tienen las licencias y si esas licencias están concordantes con los tipos de residuos o las corrientes de residuos que nosotros vamos a entregar. Que les elaboren y les entreguen los certificados de tratamiento de aprovechamiento indicando las corrientes de los residuos, la fecha, ¿sí? El sitio de recolección y la... Muy importante también tenerlo en cuenta, que les entreguen las cantidades en kilogramos, ¿sí? De lo que ustedes les están entregando. Bien. Asegurar que se cumple también el decreto de 79 y aquí ya venimos con la parte de transporte y no es porque el transportador requiera algún tipo de licencia, sino porque el transportador, ¿sí? Debe cumplir con la normatividad, ¿sí? Del decreto 1609 del 2012 que está ahí compilado en el decreto 1079 del sector transporte y es que este vehículo pueda transportar mercancías peligrosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ese camión va, se vuelca y llegan y dicen de quién era esa carga o de quién eran esos residuos. Ah, no, esos residuos eran de la empresa XYZ. Y XYZ le dicen, venga, ¿y usted aseguró la contratación de su empresa gestora? Sí, yo pedí licencias. ¿Y qué pasó con el transporte? Yo debo asegurarme que ese vehículo pueda transportar mercancías peligrosas, ¿sí? O que pueda transportar esos residuos que son peligrosos. Digamos que ideal que podamos hacer una lista de inspección, de hecho es un requisito hacer una lista de inspección, una lista de chequeo, donde se inspeccione si el vehículo cumple y lleva kit de emergencia, si está señalizado o tiene la identificación de código UN de los productos que está transportando. Es importante también que nosotros le entreguemos las fichas de seguridad de los productos o de los residuos que está transportando este conductor y también es importante que este transportador o que el conductor del vehículo pues tenga su curso de mercancías peligrosas. Usted si quisiera podría validarlo o pudiera revisar si quisiéramos ir un poco más allá.
usted podría validar, usted podría revisar si el curso se encuentra vigente. Estos cursos tienen una vigencia por una primera vez de 2 años y después deben renovarlo cada año, pero pues aquí muchas personas siempre lo hacen así tienen muchas primeras veces. Entonces tienen muchos cursos de primera vez para hacer que o pues tenga la vigencia de los 2 años y no estar haciéndolo de manera anual. Que es importante asegurar que el transportador o la persona quien conduce pues tenga este curso de mercancías peligrosas y lo mantenga vigente y lo podemos consultar a través del SISCOM con el número de cédula para asegurar, esos son datos de consulta libre para poder identificar que el trabajador realmente cuenta con este curso y está vigente. ¿Qué nos asegura esto? Que el trabajador o que el conductor sabe qué hacer en caso de emergencia, sabe qué hacer, sabe qué productos lleva y sabe qué entidades de apoyo debe llamar o cuál es la cadena de llamadas que debe activar en caso de que se presente un volcamiento, en caso de que se presente un incidente y poder asegurar la atención de la emergencia o del incidente ambiental. En el vehículo, ¿qué deberíamos verificar? En el vehículo deberíamos asegurar o deberíamos verificar un poco es que esté señalizado, ya les decía, con número UN, que tenga su kit de emergencias, ¿sí? Para atender cualquier tipo de eventualidad, que tenga las fichas de datos de seguridad de los productos que está transportando, de los residuos que está transportando, pues para poder generar una atención en caso de que se presente algún tipo de novedad. ¿Listo? Contar con un plan de contingencias para transporte de hidrocarburos. Esto es en el caso de que transporten, pues, mercancías peligrosas asociadas o que tengan hidrocarburos como el tema de aceites, residuos de lubricantes, residuos de gasolina, residuos que estén contaminados, no que se transporten hidrocarburos o sustancias que sean nocivas, se deberá contar con un plan de contingencia y recuerde que esos planes de contingencia deben ser presentados ante las autoridades ambientales en donde opere la empresa gestora, ¿sí? Esto para que pues también se tenga en cuenta. Si usted no transporta o no desecha en su residuo ningún tipo de hidrocarburos o sustancia nociva, pues este sería un requisito que de repente podríamos omitir. Sin embargo, ojo, sin embargo, si son residuos peligrosos, son sustancias nocivas. Entonces, eh, por principio de precaución, siempre les digo yo, pidan siempre los planes de contingencia que tenga esa organización para poder saber si los tienen registrados. Bien, esto también es muy importante, denme un segundo. Tengo por acá un micrófono abierto, creo. Ya, Que no sé con cuál todavía oído. no. Creo que todavía no. Acá. Listo. Ya, creo que ya lo identifiqué. Listo. Bien. Recuerden que cuando ustedes tengan que hacer sus reportes, dependiendo, si están ubicados bueno, en Bogotá no, esto está a nivel nacional. Recuerde que si usted tiene que hacer el reporte de generación de residuos peligrosos, eh, o si usted está registrado como generador RESPER de acuerdo a la resolución 362 del 2007 y dependiendo de las categorías, recuerde que allá en esa plataforma del IDEAM, ¿sí? Donde ingresamos nuestras claves, donde ingresamos nuestro usuario y que eso se vence cada mes de marzo, 31 de marzo de cada año, es importante que ustedes tengan claros desde su certificado las corrientes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ingresar a esta plataforma, pues lo primero que le pregunta a la plataforma es cuáles son las corrientes de sus residuos o cuáles son los tipos de residuos. Y esa identificación de esos residuos se hace por corrientes. ¿Y usted qué hace? Coge sus certificados de disposición, porque ya sabemos, la norma dice que esos certificados deben indicar las corrientes de residuos. Usted identifica su certificado, revisa las corrientes y ese es el reporte que usted empieza a subir a esta plataforma. ¿Sí? Cuando usted está registrado como generador de residuos peligrosos. ¿Qué pasa? Ya hemos tenido casos de empresas en donde la autoridad ambiental dice, porque esto lo revisan, no crean que no, esas plataformas, si a usted nunca lo han requerido, es porque lo está haciendo bien y si de repente lo han requerido es porque hay alguna falla o alguna novedad
es importante ahí identificar que yo tengo que subir en esta plataforma las corrientes y las cantidades y adicional tengo que generar o subir los, los certificados de disposición en un PDF bien bonito y tengo que subirlo a esta plataforma. Y la autoridad verifica lo que usted registró, ¿sí? La corriente y el certificado. Pero no solamente eso, también verifica si el gestor está autorizado. ¿Sí? El gestor o el dispositor final está autorizado y cuenta con las licencias y los permisos. Cuando eso no coincide, le dicen, señor empresa, al favor, corrija o dígame por qué usted está reportando más, está reportando menos, no coincide con los certificados, las corrientes no coinciden, hay una corriente que está en el certificado, pero usted no la está declarando en su reporte, o que es aún más grave y que ya en algún, ahí les digo yo, les cuento desde la experiencia, eh, nos envían un requerimiento o solicitan un requerimiento donde dice, venga, ¿usted con qué gestor dispuso eso? ¿Quién fue el tratador final? ¿Fue el que aparece es el que aparece en el registro o en el acta de disposición? Porque si es ese, no tiene licencia. Si es ese, no podía tratar ese tipo de residuo. Y entonces le toca a usted empezar a llamar a su gestor y decirle, oiga, venga, ¿quién trató esta corriente? ¿A quién se la envió? Envíeme la licencia, la autoridad ambiental me la está solicitando. O deme el certificado de disposición o tratamiento final de realmente quién lo trató. Y a veces dicen, no, es que yo ya no tengo convenio con ellos. No, es que qué tan raro. No, yo creo que es que nosotros no te recibimos ese residuo. De repente nos equivocamos en el certificado. Y recuerden que esos certificados ya no se pueden modificar porque ya están allá en la autoridad. Entonces es muy importante que se haga toda esta traza y toda esta gestión antes de, para no tener estos inconvenientes con las autoridades. ¿Listo? Aquí hay unos, digamos que unos requisitos legales por si los quieren tomar en cuenta para el tema de el transporte de mercancías y el tema de SISCOM. Recordemos resolución 1223 del 2014, la resolución 2328 del 2016 y resolución 5747 del 2016, que es lo que nos regula todo el tema de cursos de transporte de mercancías peligrosas y transporte de mercancías peligrosas. Y los planes de contingencia que los tenemos aquí en diferentes, o los requerimientos están en diferentes decretos. El decreto compilatorio, ¿cuál es? Pues decreto 1076. Sin embargo, también podemos encontrar el decreto 321, si lo quieren buscar un poco más específicos, el 4741, el 1609 y el 1209. ¿Listo? O el decreto 050 que pues hay bueno, y el decreto que reemplazó la resolución 1401 del 2012, que fue el decreto 1609 del 2018. Pues eso es como digamos, el compendio legal donde están definidos todos estos requisitos que les acabo de contar. ¿Listo? Bien. Residuos de manejo diferenciado. ¿Cuáles son esos residuos de manejo diferenciado? Nuestros residuos de manejo diferenciado son los aparatos eléctricos y electrónicos que han cumplido su vida útil. ¿Por qué son de manejo diferenciado? ¿O por qué le dieron como esta discriminación? Porque cuando yo cojo mi computador, mi monitor, mi mouse, mi celular y lo entrego completico sin haberlo destapado, no es un residuo peligroso y es un residuo que se gestiona de una manera, ¿sí? Se gestiona como manejo diferenciado. Ahora, cuando yo cojo mi mouse, lo destapo, el celular, le quito la batería, cojo el computador, le digo, no, la RAM me sirve, el disco sólido me sirve, la antena Wi-Fi me sirve, y empiezo el teclado me sirve, y lo desmantelo. En el proceso de desmantelamiento, eso ya se convierte en un residuo peligroso y se manejará como residuo peligroso. Si está completico y estoy entregando, y los conocemos como RAEs, residuos eléctricos y electrónicos, y tenemos unas clasificaciones, tenemos líneas blancas, líneas grises, ¿sí? En ese tipo de residuos. Cuando yo lo entrego completico allá y digo, no es funcional, no prende, ya lo mandé a revisar, definitivamente está dañado, y hago la entrega de esa computadora o hago la acta de baja de mi organización de todos esos dispositivos eléctricos y electrónicos que ya no me sirven, ¿sí? Computadores, cafeteras, hornos,
¿Qué más pueden salir ahí? Hornos tostadores, a veces salen sanducheras de las oficinas, cafeteras pequeñas, hornos microondas, que es de lo que más tiende a salir, impresoras que ya no están usando. Todos esos residuos eléctricos y electrónicos están controlados o están manejados por la ley 1772. Y aquí hay una particularidad, esas obligaciones de los gestores que a los cuales le estamos entregando RAES. Y es que él debe registrarse o ese gestor, de acuerdo a este decreto 2489, debe tener licencia ambiental, ¿sí? Para tratar residuos eléctricos y electrónicos. Y ojo, no solamente para tratarlos, para almacenamiento también. ¿Sí? Esta es una particularidad y es un poco diferente a la de residuos peligrosos porque la de residuos peligrosos no me pide licencia de almacenamiento. El RAES o el residuo eléctrico y electrónico sí me pide licencia de almacenamiento. ¿Sí? Porque no es que yo me llevo el RAES y ya lo tratan, no. El residuo eléctrico y electrónico se debe almacenar y debe pasar por unos procesos en donde sí los desmantelan de manera controlada para evitar impactos ambientales y disposición de esas partes plásticas, eléctricas, eh, ferrosas, ¿sí? Que salen de estos equipos. De esos equipos sale plástico, vidrio, caucho, también sale partes eléctricas, también salen algunos materiales ferrosos y todo ese desmantelamiento debe ser controlado. Por eso, para este tipo de gestores que me manejan todo lo que son RAES, tienen que contar con una licencia de almacenamiento. ¿Por qué? Porque eso llega, se almacena mientras llega su proceso de desmantelamiento y tratamiento final. Igual que los peligrosos, deben colocar las corrientes, ¿sí? La corriente del residuo peligroso presentes en, en el residuo, el aparato eléctrico y electrónico. Debes pedir en las actividades de recolección y transporte. Este sí es importante, porque si bien en residuos peligrosos no me piden como el manifiesto de carga, o el certificado de que me recogió, cuánto me recogió, eso se hace como un mecanismo para controlar y asegurar un poco la cantidad de residuos. En RAES sí debo contar y yo debo conservar los certificados de la actividad de recolección y transporte. Entonces, aquí ese manifiesto de carga sí es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí yo discrimino qué entregué y este particularmente no necesariamente está por peso, sino que está por tipo de equipos que estoy entregando. 7 computadores, 2 celulares, 5 impresoras, 7 cafeteras, que pesaron tanto, pero está discriminado por unidad de lo que yo estoy entregando. ¿Sí? Entonces, en RAES hay que tener especial cuidado por la licencia ambiental, ¿sí? Porque se los entregan a los mismos de los peligrosos. Ay, sí, mire, peligrosos, llévese ese, tengo ahí un computador, llévese el computador, que ya no sirve, o llévese, mire, ahí de baja todos estos, ay, se me fue, todos estos, donde calentamos el almuercito. Hornos microondas, casi no me Hornos. acuerdo. Tengo estos 5 hornos microondas, lléveselos. No, eso es un residuo eléctrico y electrónico que debe tener un tratamiento especial. Ahora, hay fundaciones que cuentan con las licencias y hacen transformación de estos equipos. También es válido. Pero ¿qué no es válido? Entregárselo al, eh, por decirlo, a nuestro recuperador de oficio, ¿sí? Entregárselo a nuestro recuperador de oficio y decirle, tome, lléveselo a ver si le sirve. Pues no, porque el señor, pues si no le sirve, ¿qué va a hacer? Va a coger el horno microondas, va a conectarlo y decir, ay, no sirve, va a preguntar, ¿cuánto vale el arreglo? 40.000 pesos, no, ¿quién va a pagar eso? Y lo deja ahí al lado de una carrilera, o lo deja al lado de un humedal, o lo deja en zonas verdes, porque cualquier zona verde nos dejan cualquier tipo de residuos, sea zona verde grande o chiquita, pero ahorita en cualquier lado donde haya espacio nos están dejando residuos. Entonces es muy importante que hagamos una buena gestión de ese tipo de residuos. ¿Listo? Esto con estos residuos que son eléctricos y electrónicos. Vamos a ver los no peligrosos, residuos o gestor de residuos de no peligrosos. También tenemos regulación.
¿sí? El decreto 777 que compiló el decreto 2081, el decreto 596. Yo aquí les cuento un poco cuál es el marco normativo. Sería interesante que ustedes lo revisaran, pero las obligaciones las tenemos aquí ya descritas para que sea un poco más fácil. Resolución 276, resolución 1407 del 2018. ¿Qué debe pasar con estos gestores de residuos no peligrosos? Estos gestores de residuos no peligrosos que se llevan nuestros residuos que son aprovechables, aquí sí ya no tenemos corrientes. ¿Sí? En este particularmente no tenemos corrientes. Aquí, ¿qué tratamos? Vidrio, cartón, papel, vidrio, papel, cartón, maderas y algunos residuos textiles, aunque el residuo textil todavía no está tan regulado. Entonces, ahí todavía tenemos unos vacíos y unos elementos que todavía falta por trabajar. Pero ¿qué debe contar o cuál debe tener este gestor? Debe contar con instrumentos de pesaje. ¿Sí? Con instrumentos de pesaje, recordemos que los residuos no peligrosos están en aprovechables, no aprovechables. Los que son no aprovechables, pues regularmente se los llevan nuestras empresas de aseo. Ahí, pues digamos que no tenemos mucha injerencia de contratación a menos que estemos en un municipio específico, pero acá en Bogotá y en sus zonas o municipios aledaños, pues las licitaciones de gestores de entrega de residuos no aprovechables u ordinarios que nosotros llamamos, pues ya están adjudicadas. Simplemente qué tengo que hacer, cuál es el gestor que está o cuál fue la empresa que se ganó la licitación de mi zona y pues yo saco la basura o mis residuos en los horarios establecidos por esta empresa. No le tengo que pedir certificación, no le tengo que pedir nada porque ya nuestro distrito municipio hizo esa verificación y pues ellos simplemente hacen los reportes a estas entidades. Ellos implementan campañas educativas, aseguran el aprovechamiento de los residuos ordinarios si aplicara y deben tener soportes de tratamiento de aprovechamiento de este tipo de residuos. En estos residuos no peligrosos, esos residuos que son aprovechables, denme un segundo acá a ver si los tengo, no, acá, los hablamos acá. En temas de esos residuos que son aprovechables o que son reciclables, esos residuos que son reciclables, es muy importante que ustedes contraten empresas gestoras también que les entreguen los certificados de aprovechamiento y transformación de este material. Hay algunas empresas que necesitan o que requieren les digan en qué se transformó ese cartón, en qué se transformó ese plástico o cuántas toneladas de transformación se están generando de esos residuos y en qué se están transformando. Entonces, es muy importante que para estos residuos aprovechables, ¿sí? Cartón, papel, maderas, vidrio, eh, a industrias textiles o esos residuos de retazo y demás, les digan en sus certificados, para este no hay una regulación, el certificado debe contener esto, esto y esto y esto, no lo dice. No lo dice, no está, así como en residuos peligrosos que debe contener la fecha de recolección, cantidad en kilogramos, aquí no lo dice, no está regulado. Pero sí sería por buena práctica importante que usted le pidiera a su empresa gestora de aprovechables, cualquiera que sea, si son empresas de recuperadores o agremiaciones de recuperadores de oficio, o si es una empresa gestora privada que hace recolección y transformación, pues que ustedes le pidieran esos certificados o esos manifiestos en donde le digan qué están haciendo, si lo están transformando, si lo están entregando a qué tipo o si se lo están entregando a otros transformadores y qué tipo de transformación se le está dando. Aquí en aprovechables hablamos de transformación. ¿Por qué? Porque el papel se vuelve más papel, el cartón se vuelve más cartón, ¿sí? Hay aprovechamiento, hay transformación de esas materias. El plástico se peletiza, ¿sí? Y se vuelve más plástico. El vidrio se tritura, y bueno, nuevamente hacen procesos y seleccionan los vidrios, vuelve y se convierte en más vidrio y hacen unos procesos de reincorporación. Y la madera, pues básicamente tiene muchos usos, muchos tipos de aprovechamiento. Y es que recordemos que ahorita hay muchas iniciativas con temas de estivas. Si son retales de madera, lo que hacen es moler la madera. Recordemos que allá bueno, hay una empresa en Bogotá que hace el aglomerado, ¿sí? Cogen todo el retal de madera, lo muelen, lo trituran y hacen láminas de madera aglomerada, que es la que vemos en esos muebles lindos
en las cocinas, en las casas, inclusive en los inmobiliarios de las oficinas. ¿Por qué? Porque se hacen nuevamente y se les da nueva vida a este tipo de productos. Entonces, sería importante que usted le solicitara a su gestor de residuos qué tipo de aprovechamiento o quién está haciendo el aprovechamiento, la transformación a este tipo de residuos con el fin de asegurar que el ciclo está quedando completo. Bien, ahí simplemente asegurar el aprovechamiento del residuo, que eso dice la norma, asegure cuál es el aprovechamiento del residuo, que le envíen soportes de ese tratamiento o aprovechamiento, soportes, ¿sí? No dice certificado que contenga, no, soportes de cómo lo hacen y contar con instrumentos de pesaje, que es como lo que tendríamos que tener su gestor. Muchas veces me preguntan, ¿la pesa está calibrada? Pues la ley no dice, pero pues debería pasar que esas pesas estén calibradas para saber pues cuánto estamos entregando y pues para llevar los indicadores de su organización para saber cuánto están aprovechando o están dejando de aprovechar. Bien. Residuos especiales, tenemos unos residuos especiales como los aceites de cocina, los residuos de construcción y demolición y los residuos que están categorizados o que nuestro distrito tiene o distrito no, a nivel nacional, lo tenemos por postconsumo. Bien, en los aceites de cocina, recuerde que el aceite vegetal de cocina usada, ¿cuál es la obligación del gestor? Esto está regulado por la resolución 356 de 2018. Esto para las empresas que sean o generen este tipo de residuo, debe estar registrado ante la autoridad ambiental en el área donde desarrollen sus actividades. Si estamos en Bogotá, ante la Secretaría Distrital. Si estamos en el municipio, ante la CAR, ¿sí? O ante las corporaciones en donde estén desarrollando sus actividades. ¿Sí? Es pedir constancia. En este sí nos piden expedir constancia al generador. O sea, ustedes deberían pedirle, si ustedes hacen esta disposición de este tipo de residuos, eh, los datos generales del gestor, o sea, de quién me está recibiendo, la trazabilidad de recolección, el tratamiento y qué tipo de aprovechamiento. Mire que todo termina y siempre somos responsables del residuo hasta el final. ¿Qué tipo de aprovechamiento, transformación o disposición final se le está dando a este residuo? Deben estar los datos del generador, tipo de negocio, dirección, fecha, recepción, kilos recibidos con relación a este tipo de residuo. Y pues debe siempre el gestor deberá anexar copia del registro ante la autoridad ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que esos certificados que le están dando, pues le están siempre entregando copias si fuera una única vez, pero pues si ustedes lo hacen de manera regular, son un restaurante o producción en masa de algún tipo de producto alimenticio y sale este tipo de residuos o este tipo de aceites, pues deberán tener esa copia o ese registro de presentación ante la autoridad ambiental, contar con un plan de contingencia para el manejo de este tipo de aceites usados de cocina, y él debe reportar anualmente ante la autoridad, ¿sí? Dentro de los 15 días, dentro de los primeros 15 días de enero, las cantidades, ¿sí? Las cantidades que ha venido recolectando. Esto para las industrias que dispongan este tipo de residuos. Si usted es un usuario doméstico, está en su casa, pues buena práctica, ideal, recoja esos residuos en una botellita de- del mismo aceite, pues para que haga la disposición. Y pues, ya hay muchas fundaciones que se dedican a recoger, obviamente con todas estas, digamos que todos estos cumplimientos, y ellos recogen o recolectan este tipo de residuos para darle una buena disposición. ¿Listo? Los residuos de demolición. Residuos RCDs lo llamamos, residuos de construcción y demolición. Recordemos que esto es específico también para el sector, o mucho, está más inclinado hacia el sector de la construcción, ¿sí? O las empresas que hacen infraestructura. El gestor de este tipo de residuos debe estar también registrado ante la autoridad ambiental, debe realizar sus reportes cada primer trimestre de cada año. Si usted quisiera garantizar que su gestor está haciendo estos reportes y que está reportando los RCDs que usted está sacando, los residuos de demolición y construcción, pues debería solicitarle este registro. En las constancias, ¿sí? O los certificados. Mire que este es como los soportes. Deben estar los datos del gestor, los datos del generador, las cantidades de residuos de construcción y demolición recibidas en toneladas, ¿sí? Los tipos de residuos de construcción y demolición, que si se le hace aprovechamiento, si se le hace disposición final. Asegurar pues la recolección y transporte de este tipo de RCDs no es cualquier, y yo a veces les digo, no es cualquier señora allá en su volqueta llevándose todos los residuos, ¿sí? Si usted hace
infraestructura o cambios en su organización y la infraestructura es menor, pues asegure que quien venga a haga esa recolección, pues también esté avalado para hacer ese tipo de tratamiento de estos residuos de construcción y demolición y pues que haga esas recolecciones y que le diga qué hizo, cuál fue, si lo aprovecharon o si realmente le dieron una disposición final. Si el gestor traslada puntos limpios, pues decir cuáles son esos planes de aprovechamiento, ¿sí? Los RCD, eso dependiendo del tipo de residuo que salga, también se puede aprovechar, ¿sí? Hay algunos a los cuales también se les puede dar aprovechamiento y otros que definitivamente ya no, por más de que lo trituraron, lo molieron, ya definitivamente más el producto o esas materias ya no funcionan, no sirven, entonces pues definitivamente será para hacer una disposición, una contención final de ese producto, ¿sí? Y pues también debe erradicar el documento, sí, de las medidas de manejo ambiental, porque estas organizaciones deben presentarnos no todo el documento, pero sí por lo menos el radicado o el registro de que ellos presentaron las medidas de manejo ambiental de esos residuos que ellos están recibiendo. ¿Sí? Y cómo los están manejando y cuáles son esos requerimientos que le generó la autoridad para poderle dar manejo a estos residuos. Ahora, si somos usuarios domésticos en la casa, hicimos una obra pequeñita, no lo saquemos a la calle, ¿sí? No lo saquemos ahí al frente a ver quién se los lleva. O no lo dejemos ahí que para tapar el huequito de enfrente de la casa, que es que cada vez que pasa hay un charquito, cada vez que llueve hace un charquito de agua y yo le pongo ahí esos ladrillitos que me sobran. No, llamemos a la empresa de acueducto de alcantarillado, que ellos son los llamados a gestionarlos. En este momento, inclusive podríamos llamar a nuestro gestor de recolección de basuras, que aparece ahí por detrásito, por un ladito del recibo de la luz, porque ahora llegan en el recibo de la luz, hay que llamar y decir, mire, tengo, no sé, 1 kilo, 2 kilos, 2 bultos, un bulto de residuos de escombros, cuando vienen y me los recogen, dependiendo de la cantidad, no recuerdo en este momento el metraje, cuántos metros cúbicos tenemos derecho como usuarios del sistema de recolección de basuras, si mi memoria no me falla, creo que son 10. Si me paso de 10 ya me cobran, si están dentro de 1 y 10 no me cobran y simplemente vienen y me lo recogen y hacemos una buena disposición de ese tipo de residuos y no los sacamos a la calle o no los sacamos a ver quién se lleva eso para tapar el hueco o se los o lo que la práctica es que se lo damos a un recuperador de oficio. Le decimos, vea, le doy 10.000 pesos, llévese esto, y resulta que a las 3, 4 cuadras, en un espacio verde, cualquiera que sea, grande o pequeño, allá está esos residuos de escombros eh, en la vía pública. Entonces, es importante que podamos hacer esta gestión o esta buena gestión de este tipo de residuos. Y por último, vienen nuestros residuos de postconsumo, residuos en los cuales podemos usar los gestores distritales o los gestores que ya están a nivel nacional. Tenemos el tema de medicamentos. Bueno, ahí está el marco normativo, resolución 371 del 2009. Recuerden, si tenemos resultan de nuestros botiquines de las oficinas o tenemos un punto de atención de primeros auxilios en nuestra organización y salen medicamentos o equipos vencidos, aguas destiladas, esas aguas, esas soluciones salinas, esas yodopibodonas, ese tipo de elementos que tienden a vencerse porque regularmente y menos mal casi no se usan, ¿sí? Pues no las tiremos a la basura, no las tiremos por ahí, sino llevémoslas a los puntos azules, dispuestos en cualquier droguería. Ahorita esto en cualquier droguería encuentra o en cualquier farmacia o botica. Usted encuentra los puntos azules, sería bueno que dispusiéramos allá. El tema de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos o ecocómputo, sí, ecocómputo, recordemos que ellos también tienen sus licencias y sus avales para hacer la recolección de este tipo de equipos. Podemos usar el sistema distrital, llamar, decir, mire, tengo tantos equipos. Si no somos industrializados, recuerden que estos son para usuarios menores, por ejemplo, yo, oficina, que saco mi flota de móvil cada 5 años o computadores cada 6 años, pues podríamos usar este tipo de mecanismos. Llantas también, rueda verde, recordemos también resolución 1326, podemos usar el sistema de rueda verde en donde tenemos dos carros en dos vehículos en la organización. Le cambiamos llantas, no sé, cada 10.000, 20.000, bueno, no sé cuál es el kilometraje o cada 2 o 3 años, pues
rueda verde, sitios donde estén adscritos a rueda verde. ¿Para qué? Para que ellos recojan esas llantas usadas o que ya están deterioradas y pues ya pueda tener yo las nuevas y poder hacer esa disposición de este tipo de, de elementos. Y temas de decreto 56, tema de pesticidas, temas de elementos bueno, cuando usamos estos pesticidas para, para fumigar, por decir de alguna forma, nuestra casa, para eliminar los mosquitos y demás, pues también están dispuestos algunos contenedores para hacer la recolección de este tipo de elementos. Se llama Cierra el Ciclo. Sí, es como se llama el programa Cierra el Ciclo. Y pues ahí esos son verdes, también los encontramos en muchos centros comerciales. Usted usa uno en la vida, en el año, ¿sí? Pues haga la disposición de manera correcta, Lumina con todo el tema de luminarias, también hacen la recolección, recopila, ¿sí? Que recogen todos el tema de pilas o se me olvidan los acumuladores de energía, ¿sí? Todo lo que tienen que ver con baterías y pilas. En esta la resolución 372, la 361 y la 1296, y recopila también, si usted quiere, en su organización, usted entra a la página de Recopila y allá Recopila le dice a usted, mire, yo le llevo el contenedor, ¿cuánto genera usted anual, semestralmente? Y yo le llevo un contenedor de 2, 3, 4, 5 kilos y cuando esté lleno usted me llama y yo me lo llevo. Y ustedes tienen allá el contenedor de Recopila, lo van llenando y pues cuando esté ya a tope, pues se lo vuelven a Recopila para que Recopila le traiga otro contenedor. Sí, son programas pues consumo que no generan costo, que no generan cobros para las organizaciones, que son para tipos de residuos que no generamos en grandes volúmenes. Por ejemplo, el tema de residuos de medicamentos, luminarias, pilas, llantas, a veces residuos eléctricos y electrónicos que de repente yo tengo solamente, no, es que saqué solamente un un horno microondas. Entonces ahí podrían usar este tipo de sistemas o este tipo de elementos para poder eh, disponer de manera adecuada este tipo de residuos. ¿Listo? Bien, eso que era lo que quería compartirles ahí. Traté de hacer un recorrido por todos los tipos de residuos que podríamos llegar a generar dentro de nuestras organizaciones y esos requisitos eh, que se pueden pedir o que se deben pedir para poder hacer la gestión de nuestros residuos de la organización que salen pues de nuestros procesos operacionales o de las actividades que vamos desarrollando. Listo, para mí fue un gusto compartir este espacio con ustedes, para mí fue un gusto compartir con ustedes esta hora de tiempo y pues agradecerles a todos los que estuvieron aquí conectados por su tiempo, por su disposición y pues Yolanda, ya te doy paso para que nos cuentes o si tienes algo Vale, que contarnos. vale, Diana, no, muchísimas gracias a ti por este tema tan importante, además que estamos en este momento en algunos sectores aplicándolo y es supremamente importante. Sé que hay muchas dudas y preguntas, entonces vamos a abrir el espacio de inquietudes, pueden levantar su manito y les damos la oportunidad que abran el micrófono para que le puedan extender la pregunta a Diana. Mientras tanto, Diana, hay una en el chat donde nos preguntan cuál es el marco legal para disponer baterías de litio y cómo se disponen. Ok, estas baterías de litio, recuerden, regularmente están pegadas, por decirlo de alguna manera, o están dentro de los equipos. Regularmente son los computadores, ¿sí? O los PC son los que más usan este tipo de baterías. Deberíamos no retirarlas, ¿sí? Debería estar dentro del computador y hacer la disposición. Ahora, si solamente fue la batería la que se dañó, recopila, ¿sí? Recopila sería nuestro gestor. Perfecto, Listo. Diana, muchas gracias. Voy a llamarlos por el orden que los veo acá en la pantalla. Entonces, Lice Rodríguez tiene la mano levantada. Lice, puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta que tengas. Por favor. Hola, buenos días. Buenos días.
Mira, lo que pasa es que hace poco me tomaron un tema, me hablaban sobre residuos postindustriales. No sé si tú tengas conocimiento, me puedas aclarar qué tipo de residuos se involucrarían en ese, como en ese tema, por decirlo así. Te escuché un poquitico entrecortado, qué pena, ¿tú me puedes repetir? Claro que sí. Es que hace poco me tocaron el tema de residuos postindustriales. Entonces quisiera saber qué tipo de residuos entrarían en esa Ah, definición. ok. Los residuos postindustriales es todo lo que no doméstico, sí, y los residuos postindustriales nosotros tenemos que hacer la clasificación. Dices, básicamente ahí es qué es aprovechable y qué es no aprovechable. Lo postindustrial pueden ser productos químicos después de haber hecho todo digamos que todo nuestro proceso productivo y nos queda, no sé, plástico, nos queda cartón, nos queda productos químicos. Esos productos químicos, esos residuos químicos tenemos, bueno, si fuéramos muy juiciosos, tendríamos que mandarlos caracterizar para ver si son peligrosos o no peligrosos, pero si no, podríamos es ver cuáles son los principios o qué tipo de materias primas se usaron y si habían materias primas con características peligrosas, pues definitivamente podríamos decir que el residuo podría llegar a ser peligroso y se mandaría a tratar como peligroso. Pero los residuos postindustriales básicamente es después de haber hecho todo el ejercicio industrial o todo mi proceso de producción, pues lo que queda. ¿Y qué queda? Aprovechables, no aprovechables y ordinarios, básicamente. Gracias. Dale. Gracias, dice, gracias, Diana. Tenemos también a Marlene Ramírez con la mano levantada. Marlene, adelante. Puedes hacer tu pregunta, gracias. Buenos días. Muy buenos días, Marlene. Una pregunta, digamos a nivel conjuntos residenciales, nosotros pues tenemos una persona que por el tema, digamos por la alcaldía que maneja la parte de aprovechables. Si en algún momento pensaran en que esos residuos aprovechables se optara por vender, ¿eso se puede hacer o está prohibido? Bueno, Venderlos directamente, digamos. Bueno, en el sector residencial, recordemos que nosotros hay unas regulaciones específicas de qué debería pasar con este tipo de residuos, ¿sí? Nosotros en el sector residencial sector residencial y sector público, básicamente. Estamos obligados a hacer una segregación de esos residuos y darlos en donación a las empresas que agremian recicladores de oficio o recuperadores de oficio, Marlene. Entonces ahí no hay mucho que podamos hacer más que hacer una buena segregación, entregárselos a ellos para que ellos hagan su transformación. O sea que, digamos, el beneficio que podría tener el conjunto de lo de la reducción de la tarifa de aseo ante EMAF, por ejemplo. Sí, señora. Esos son los beneficios que tendríamos que gestionar si estás, no sé, en Funza Mosquera, porque la EMAF creo que estaba como en estos sitios aledaños, es la reducción de tarifa, haciendo una buena gestión, demostrando la buena gestión a quien se le está entregando, los procesos de transformación, recuperación que ellos están haciendo, y pues esos serían los beneficios que tendríamos con este tipo de actividades. Ok, eso se hace directamente con ellos. Con ellos, sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno. Gracias, Marlene, gracias, Diana. Y ahora le damos paso a la pregunta de Diego Fernando Vargas, que también tiene la mano levantada. Diego, buenos días y adelante. Buenos días para todos. Mi consulta es, yo trabajo en una empresa de servicios tecnológicos, de todo el tema de servicios, y nosotros pues producimos residuos peligrosos, básicamente lo que son luminarias, baterías, pero digamos que haciendo el promedio móvil de lo que se consume en el año, pues me da una cantidad menor a 10 kilogramos. Entonces, la pregunta es si es necesario inscribirnos pues como generadores, como microgeneradores, teniendo en cuenta el promedio pues que nos arroja el indicador al año.
Ok, estás ubicado en Bogotá, ¿cierto? Sí, sí, Diana. Sí. En Bogotá sí tenemos la categorización de microgeneradores, alrededor no. Entonces, para tenerlo claro, en Bogotá sí tenemos esa tipificación. Nosotros estamos en pequeños, medianos y grandes a nivel nacional, por decírtelo de alguna manera, pero distritalmente en Bogotá sí hay una obligación para el microgenerador. Sí, y tú me podrías explicar brevemente cómo es el proceso, en qué entidad, en qué ente, qué se necesita para hacer como Ah, no, la proceso. es supremamente sencillo. Tú haces una carta a la Secretaría Distrital de Ambiente diciendo, pues identificando la empresa, diciendo yo, Diego Fernando, representante legal de la empresa tal, ubicada en tal sitio que se dedica a la actividad económica tal, generamos y a las nexas la media móvil, tenemos una media móvil como microgeneradores de tanto, solicitamos usuario y password, usuario y contraseña para hacer los registros correspondientes de manera anual. Y ya, y simplemente es la cartica, puede que te soliciten Cámara de Comercio, o a veces ni siquiera piden esa información y la radicas en la Secretaría Distrital de Ambiente y ya, es súper sencillo. Vale, vale, Diana, muchas ¿Listo? gracias. Igual, Diego, un gusto. Diego, gracias. Dianita, gracias. Y no sé si la señora Marlene tiene otra pregunta o tenía la mano levantada de la anterior. Tengo otra pregunta. Claro, adelante, Yo- señora Marlene. Si yo vivo en Funza Mosquera y, digamos, ubicamos un gestor ambiental, ¿ese gestor ambiental tiene que ser del municipio o puede ser alguien de Bogotá o, por ejemplo, Madrid? No está definido, Marlene, sí, tú puedes, pues lo ideal es que sea tu municipio, ¿no? Porque pues estás promoviendo, dinamizando la economía ambiental, pero no, no hay nada definido con relación a eso. Ok, y lo otro es, uno puede trabajar con, digamos, botellas de amor, entre, digamos, como llenar las botellas plásticas con los plásticos, digamos, de los dulces, o sea, el plástico que no le sirve a las Sí, personas recicladores y hacer ujú. cosas internamente, utilizarlo, no sé, para hacer una canasta, para cosas que sirvan a los conjuntos y lo que ya después entregarlo directamente a botellas de amor. Sí, 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 sí. Sí, Ah, ok, son iniciativas bien interesantes para hacer esa recircularidad de los residuos, sí, no hay ah, ok, ningún problema. gracias. Ahora sí, ¿Listo? gracias. Bien. La última pregunta, Cindy Sí, Rodríguez. Adelante, Cindy, que ya por dale. tiempo la logramos. Hola, buenos días. Buenos Mira, días. lo que pasa es que yo trabajo en una empresa de autopartes. Estas Sí. autopartes de pronto cuando se chatarrizan o algo así, ¿tienen algún tratamiento especial? ¿Se manejan como RAEs? ¿Me podrías explicar ese pedacito? Gracias. Los autopartes son chatarra, ¿sí? Y dependiendo de lo que salga, tú debes buscar el gestor que te maneje la chatarra. La chatarra muchas veces no es peligrosa, pero sí debes buscar el proveedor que te haga esa disposición. Ok, es que me dicen que más o menos eso tiene como cobre, aluminio, bueno, algo así, que eso trae como un tratamiento diferente. Discúlpame. Es que hay un gestor que me dice que esto trae un tratamiento diferente por lo que tiene cobre, aluminio, bueno, algo así. Pero igual siguen siendo materiales ferrosos, ¿sí? Eso, materiales Diferente, ferrosos. siguen siendo materiales ferrosos. Y lo que pasa es que la chatarrita solita, por decirlo de alguna manera, tiene un tipo de aprovechamiento. Ahora, estos materiales como cobre, aluminio, estaño, níquel, tiene otro tipo de tratamientos, o no otro tipo de tratamientos, sino que son un poco más apetecidos porque pueden, digamos que se pueden usar o se pueden darle más circularidad en algunos mercados para la transformación, ¿sí? Pero no necesita, digamos que esos materiales ferrosos que no son peligrosos, sí, porque si son eléctricos, electrónicos, y tú me dices, no, es que tengo una tarjeta electrónica y ahí hay níquel y demás, bueno, ese es otro tema. Pero si es material ferroso, no necesitas ningún tipo de licencia ni nada, es material aprovechable.
Listo, vale, muchas gracias. Tengo otra preguntita así Dime. adicional. El polvito este de los tóner de las impresoras, me dicen que también es un residuo peligroso porque tiene Peligroso. algunos químicos. Eso también, Sí. ¿cómo se realiza la disposición final? Como, como material peligroso y el gestor debe tener licencia. En esto sí debe tener licencia. Ahora, si tienes una empresa, porque hay muchas empresas de impresoras y demás que se han unido y, por ejemplo, está Planet Partner, que es como una iniciativa que ha nacido para recoger todos estos toners, todos estos cartuchos de impresoras que ya no se requieren, pero ellos sí los refaccionan o los recuperan, podrías usar Planet Partner. Pero si no tenemos o no podemos tener contacto con alguno de ellos, simplemente como residuo peligroso. Listo, muchísimas ¿Listo? gracias. Listo. Igual, un gusto para mí haberlos acompañado y pues les deseo un feliz día el día de hoy.